¿Y cómo están ustedes? Ya han sido varias las clases de Génesis que hemos tenido. Y por medio de este estudio de Génesis, espero que el corazón de usted se acerque a Génesis. Ojalá que no sea una teoría, verdaderamente llegue el corazón de Dios a ustedes. Yo escogí este estudio de Génesis porque en el lugar que sea del mundo no he visto un libro más maravilloso que Génesis. Mientras que leía Génesis me dio una gran fuerza en mi corazón, como también fluyó en mi corazón de Dios. Ojalá que yo pueda expresar bien, transmitir el corazón de Dios a través de Génesis. Y aunque no sé si saldrá bien, espero que orando presencia este estudio de Génesis. Además, creo que sería bueno que ustedes presente acerca de la transmisión. Primero vamos a orar. Dios Padre, ningún lugar nosotros hemos encontrado justicia, santidad. Sin embargo, nosotros, para revestirnos de esa gracia y amor que provienen de Dios, estamos juntamente en ese lugar abriendo la Biblia. A todos nosotros que estamos participantes en ese lugar, danos la gracia, la misericordia, para que sin ser un relato teórico puede obrar el corazón de Dios dentro de ellos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando vemos en Génesis capítulo 1, versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Yo leyendo esta palabra, ¿qué pensamiento me surgió? Las personas, porque tienen un cuerpo sano y pueden andar de manera libre, cuando realizan un proyecto lo harán conforme al libre andar de su ser. Pero una persona que tiene un cuerpo discapacitado por el cual no puede ni salir afuera de su casa ni puede ir al baño, esta persona, en lo absoluto no podrá realizar un proyecto semejante. Aunque una persona muy saludable, y uno simplemente puede realizar proyectos, pero si una persona que tiene avión o un carro podrá proyectar y realizar trabajo de manera más extensa. En el año 84, en los primeros tiempos en que estuve en Seúl, y nos habíamos trasladado a Seúl después de estar en Daegu, en ese momento conseguimos un nuevo auto. Y un día me llamó desde de prisión de Uijeongbu y ellos querían que yo les diera estudio bíblico. Y lo cómodo de tener un auto, y después de desayunar, y cuando yo salí de Seúl, de mi casa, yo puedo llegar a la cárcel de Uijeongbu y después de almorzar, y de esa manera yo podía regresar. Pero si no tenía auto, yo tuve que cambiar los buses para llegar allí. Después de haber tenido ese carro, y se extendió mi vida mucha manera. No pasando mucho tiempo un día, y la cárcel de Suwon también me llamó. Yo le dije, claro que sí. Y también otro día, también me llamó unos lugares la Asociación de Desarrollo de la Mujer. Pero en ese libro de Génesis capítulo 1, el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separe aguas de las aguas. En medio de las aguas, estando la expansión, separe las aguas de las aguas. Sin ser de Dios, si nosotros éramos lo que estábamos en esa tierra desordenada y vacía con tinieblas, ¿será que hubiéramos podido iluminar de esa manera creando la luz? ¿Será que hubiéramos podido separar las aguas por encima y por debajo de expansión? ¿Será que hubiéramos separado los mares de la tierra? Y no hubiéramos tenido esa sabiduría como también ni hubiéramos podido pensar en ellos. Y hablando fácilmente, ya que nuestros pensamientos se adelantan un poco a los pasos que damos, la distancia en donde caminamos tiene un límite como también el pensamiento, aunque parezca que podemos llegar
a pensar de manera inmensa. Esto tiene un límite. Dios es diferente, Él es todopoderoso. Y ahora nosotros, viendo a la tierra que tiene árboles que crecen y tienen flores, dan fruto, no sentimos ninguna rareza. Pero que siempre vinimos viendo eso. Pero si nosotros no viéramos nada, nosotros si no podíamos ver nada, entonces si nosotros no podemos imaginar sin la tierra cómo puede producir flores, frutos, y nuestro pensamiento no puede llegar a alcanzar aquello, es porque poder que podemos realizar está limitada de manera pequeña, y también el pensamiento puede ir de manera un poco adelantada al poder. De manera contraria, ya que Dios es Dios todopoderoso que puede hacer todo lo que sea, su pensamiento va mucho más adelantado a nosotros, por lo cual nosotros que estemos el poder limitado de realizar algo. Si nosotros no podemos caminar sobre el mar, no podemos calmar la tempestad, no podemos revivir a Lázaro, y no podemos darle de comer a 5,000 personas con 5 panes de cebada. Nuestro pensamiento es muy limitado. Ya una persona va al restaurante, quiere comer la comida, pero primero esa persona debe considerar cuál es su capacidad. Claro, uno puede comer la comida comprándola dentro del límite de la billetera, ¿no? Ya una persona quiere comprar un buen carro, pero esa persona primero tiene que calcular cuál es su ganancia. Entonces todo el mundo quiere comprar en su pensamiento, pero su realidad no puede. Claro, queremos comprar un buen auto. Ya el pensamiento de nosotros es incomparable al pensamiento de Dios. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo, ¿verdad que es así? Pero la luz corre 300,000 kilómetros por segundo. Es como si nosotros quisiéramos alcanzar el mundo de Dios. Como el sonido que corre 340 metros por segundo quiere alcanzar a esa luz que corre a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo, ¿cómo lo va a alcanzar? Es inalcanzable. Como igual el pensamiento de Dios, el corazón de Dios, el humano nunca puede entender. Entonces ya una persona no tiene la fe, jamás, nunca puede aceptar el corazón de Dios y el pensamiento. Pero a través de la fe, ya una persona ya puede acercar al poder de Dios. Dios dijo que separe las aguas de las aguas. Las veces que leo esta Biblia estoy muy agradecido porque cuando Dios dice una sola palabra, las aguas empezaron a separarse. Las aguas que de la misma manera estaban junto en un lugar. Algunas aguas hirviendo comenzaron a subir y algunas quedaron simplemente abajo. Esas nubes que están arriba flotando son aguas de lluvia, ¿es verdad? Aunque son las mismas aguas, algunas aguas subieron arriba y otros quedaron allí. Aunque hasta hace poco esas aguas estaban juntamente. Cuando dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Cuando Dios dijo la palabra, las aguas se separaron de tal forma por completo. Leyendo esta palabra en que llegué a pensar, pensé que en el futuro habrá un día en que ocurrirá este tipo de cosas. Un día cuando el Señor Jesucristo venga a segunda venida, cuando los ángeles, cuando toca trompetas, las aguas que estaban juntas de la misma forma, entre ellas habrán aguas que irán hacia arriba y otras se quedarán simplemente hacia abajo. Como entre tanta gente de esta tierra, alguna persona siendo raptada por Jesucristo subirán a ese lugar glorioso, y contrariamente algunas personas quedarán en esa tierra. El Señor mismo con voz de mando
y con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Y la palabra de Dios nos menciona sobre la segunda venida del Señor. Hay palabra que dice que en este momento las personas, también nosotros que pertenecemos a Jesucristo siendo atraído juntamente con Él hacia las nubes, aceptamos al Señor en el cielo. Algunas personas, cuando escuchan esa opinión, me dicen, ay pastor, ¿cómo subiremos? Ellos no entienden. Una persona me dijo una palabra, si faltamos un día, domingo a la iglesia, se caerá escalones para ir al cielo. Entonces, si se ausenta 2 veces, caerá 2 escalones. Entonces no puede ir al cielo. Y yo le dije, Señor, si usted puede subir 10 o 20 metros con esa escalera, pero ¿será que podremos subir en el caso que sean 1000, 10,000 metros? Es imposible. El Señor es que nos atrae de esa manera. De manera detallada comencé a pensar, en la época de mi niñez, y no teníamos juguetes, y nosotros hacíamos, entonces, ¿qué tipo de juguetes? Y nosotros no podíamos imaginar un juguete de la fábrica, ¿no? Entonces, y la cáscara del árbol de pino es muy grueso. Nosotros pelamos y luego nosotros hicimos una figura de pececillo. Y luego en la boca de ese pececillo nosotros pusimos un clavo. Y luego ya por medio de imán nosotros pescábamos, ¿no? Y cuando pescábamos por medio del imán, peces hechos de cáscara del árbol de pino que flotaban. ¿Qué tipo de pez era el que era atraído cuando pescábamos por medio del imán? El pez atraído no era un pez hermoso, ni grande, tampoco talentoso, sino que solamente era atraído el pez que tenía el pedazo de metal, el cual podía aceptar esa fuerza que ejercía el imán cuando atraía. Cuando el Señor venga a segunda venida, quien siendo atraído será raptado por el Señor. No será una persona talentosa, inteligente, hermosa, una persona que haya estudiado mucho. No es cierto. Cuando conectándose el corazón del Señor con el mío, ya una persona está seguro de su salvación, esa persona se hace uno con el Señor. Y Él tiene mismo corazón de seguridad de su salvación, Él puede ser raptado por el Señor. Por eso, ya aquí eran las mismas aguas, porque entonces algunas aguas quedaron nada más en el piso y otros fueron atraídos hacia arriba, aunque parecían ser las mismas aguas. Pero otro grupo de aguas sube, pero cuando ellos suban, y dividiéndose en pequeña partícula como un suave vapor. Ya cuando se deshace, cuando se despoja su propio pensamiento, si usted aceptara el corazón de Cristo, entonces con Cristo puede ser y atraído, raptado delante de Dios. Después de haber entendido el Evangelio, leyendo Génesis y varios libros, Dios me ha enseñado una cosa. Leyendo la Biblia pensaba, yo fui tan necio, insensato realmente. Anteriormente, antes de conocer la palabra de Dios, pensaba que yo era muy sabio e inteligente, pero después de haber descubierto la sabiduría de Dios a través de la palabra de Dios, verdaderamente mi vida era vana, tan necia. Descubriendo esa verdad, podía sentir como mi pensamiento iba quebrándose y deshaciéndose en mi corazón. Yo hacía tratado de vivir de una buena, sin embargo era persona tan mala y tan vil delante de Dios. Y hacía entendiendo que era tan inmundo, sucio, podía entender profundamente cómo mi pensamiento se deshacía, quebrándose completamente delante del Señor.
Como esas aguas que estaban juntas lleguen a dividirse en partículas, convirtiéndose así en vapor, y luego suben, si mi pensamiento, mi opinión se quiebran, puede descubrir que la figura de mi pensamiento quebrantado es atraído hacia el Señor que está arriba. Amados, ya que Dios es sabio, Él está pensando en un mundo imposible de imaginar por nosotros, cosas que de ninguna manera podemos llegar a entender. Él lo está realizando. Cuando nosotros vemos en el libro de Esther, vemos que Amán, para matar a Mardoqueo, él dejando parado una horca de 50 codos de altura, va a pedir al rey para matar a Mardoqueo. Pero en esa noche el rey no podía dormir. Entonces él estaba leyendo crónicas. Entonces él se dio cuenta, Mardoqueo había salvado su vida. Entonces el rey le dice, Mardoqueo me ha salvado. ¿Será que ha dado alguna honra o distinción a Mardoqueo? Le contesta, no, señor. Entonces él se dio cuenta, el rey no le dio nada. Entonces en aquel momento Amán estaba cerca del rey porque él vino para pedir un permiso para matar a Mardoqueo. Entonces, si el rey le hubiera preguntado a Amán ¿qué le puedo servir? Entonces, si él le hubiera dicho, yo quiero matar a Mardoqueo. Pero el rey le preguntó, hay un hombre cuya honra deseo entregar, ¿qué debo de hacer? Entonces Amán pensaba en su corazón, ¿a quién desearía honrar el rey más que a mí? Por lo cual pensó Amán, entonces, ¿qué será lo que yo quiero? Bueno, ya que yo estoy después del rey, yo hice todo lo que hice hasta ahora. Pero hay una cosa que no puede hacer. El puesto del rey nunca lo puedo tener. Entonces Amán le contó, la persona cuya honra desea el rey, póngale la corona real, vístale del vestido real. Entonces el rey miraba el corazón de Amán. Él quiere lograr la corona real. Él quiere ser rey. Entonces él, buscando mi vida, mi puesto. Entonces, un momento muy breve. Entonces el rey miraba el corazón de Amán. Entonces, eso es una sabiduría. Entonces, y más que esta sabiduría grande y sorprendente de Dios, permanecemos en este mundo del pensamiento del hombre que es muy insensato de manera inexpresable por palabras. Y los hombres no están queriendo recibir esa gran sabiduría y gracia que provienen de Dios, recibir sosteniendo así su propia opinión, su propio pensamiento. Esta es el agua. Si el agua mantiene su forma de tal manera, de ninguna manera eso puede subir arriba. ¿Cómo esa agua pesada podrá subir arriba? Realmente, ¿cómo va a subir esa agua? En una región de India dicen que no ha llovido ni una vez durante 8 años, por lo cual, cuando una madre dijo, ¿qué haremos a causa de que no llueve? Un niño de 8 años que iba a primaria le preguntó a la madre, Mami, ¿qué es la lluvia? ¿Por qué no viene la lluvia? Entonces su madre le dijo, esas nubes que vuelan sobre el cielo no son nubes, sino que son aguas. Cuando esas aguas caen a esta tierra, no es muy agradable el vivir. Y el niño le dijo, Mami, no puedo creer en eso. Mami, ¿cómo esa agua tan pesada puede flotar de esa manera tan ligera? Y él no podía llegar a creer. Dios es un Señor que hace obra sabia que por más que nosotros lo veamos, se pueden dejar de creer suficientemente. Por eso también Dios realizó la obra de su salvación. Si lo hacía conforme a nuestra sabiduría y manera, Él no iba a poder realizarlo.
por el cual, ya que Dios es un Señor que realiza la obra de salvación por medio de una sabiduría mucho más grande, como esa agua que es su vida, si nosotros queremos ser raptados por medio de Dios y subir hacia arriba, el agua de su propio ser debe de ser quebrada por completo y podrá ser subido únicamente convirtiéndose en un vapor suave. Para que esa manera de esa agua, de cómo está, es absolutamente imposible. Con la misma razón, ya cuando nosotros, si alguien quiere ser atraído por el Señor, debe ser quebrantado su pensamiento, negar sí mismo su propio pensamiento. Entonces, el agua sí mismo es muy pesado, ¿no? Si usted echara un balde de agua, entonces inmediatamente va a caer al suelo. Entonces, en esa manera, el agua es tan pesado, ¿cómo puede flotar? Nosotros no podemos hacer. Y el sucio pecador, y por medio del pecado, ya entonces ese hombre pecador, ¿cómo puede subir al cielo? ¿Cómo puede encontrar al Señor? Entonces el agua a sí mismo no puede. Él debe hacerse como un vapor suave, como igual. Cuando se quiebra, cuando despoja su pensamiento sí mismo, cuando se hace como un polvo de harina, entonces esa persona puede subir al cielo después de ser libre de su mundo pensamiento. Verdaderamente, él puede salir de su propio pensamiento. Entonces, a veces, yo hablo a alguna persona, pensamiento es tan complicado y pesado. Entonces, cuando los escucho hasta mi ser, sin embargo, cuando dentro de nuestro Señor desecho mis pensamientos, aliviándose mi corazón, puedo recibir la guía del Señor Jesucristo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra de igual forma de cómo Él subió esas aguas pesadas, a nosotros que somos sucios, que tenemos muchos pecados, Dios, para que no haya ninguna falta en que seamos atraídos a ese lugar glorioso, es el Dios que tiene toda la sabiduría y todo el poder para realizar todas las obras. Entonces Dios quiere transmitir el corazón de nosotros. Gracias, oremos. Señor, tu Dios realizando cosas que no podemos imaginarnos, usted ha obrado de esa manera, también obra en nosotros, Señor. Que creyendo realmente en esa verdad, haz que nuestro corazón sea igual a Dios, quien realiza cosas que no podemos imaginarnos. Bendice, Señor, esa transmisión. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias. Espero que hasta la próxima hora estén bajo la gracia de Dios. La próxima vez, continuando, la predicaré acerca de Génesis. Muchas gracias.